Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos creemos que el Señor es todopoderoso? Amén. O sea que no le deja poder a nadie, amén, hermanos, para que nadie se gloríe de sí mismo. Todo poder proviene del Señor, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pues paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos estamos gozosos? ¿Cuántos estamos alegres? Amén. Si no está usted alegre, si no está usted hasta gozoso, es tiempo que lo haga, hermanos. Amén. Porque el Señor quiere gente gozosa, que se goce en su presencia o que aprenda a gozarse en su presencia. Bueno, hermanos, pues es tiempo de dar el tema del día de hoy. El tema de hoy es la levadura. Yo creo que todos conocemos, sabemos, o la gran mayoría tal vez sabemos lo que es la levadura, amén. Yo recuerdo que cuando estaba chico, mi mamá me mandaba a traer levadura para los panes, hacía panes y aquellos panes se ponían esponjaditos, así bien sabrosos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, en el nombre del Señor Jesucristo. Déjeme primero le doy una definición, dos definiciones de lo que es la levadura. Según un diccionario bíblico, hermanos, dice que la levadura, dice porción pequeña de masa fermentada utilizada para fermentar otra masa y que a menudo simbolizaba influencia corrupta. La mayoría de nosotros sabemos que la levadura simboliza la influencia corrupta o lo que nos corrompe, amén, hermanos. Otra definición, pero de un diccionario secular, y me llamaba mucho la atención esta definición, dice masa constituida principalmente por microorganismos capaces de actuar como fermentos. Le vuelvo a leer: masa constituida principalmente por microorganismos capaces de actuar como fermentos. Microorganismos es igual a microbio. Un microbio es un ser microscópico y unicelular que se desarrolla en el aire, en el agua y en toda clase de organismos. Así que, hermanos, estos microbios son los encargados de que salgan esos panes tan sabrosos, amén, y esponjosos que nosotros comemos, y a veces nosotros la llevamos, ¿verdad? Nos ponen también a nosotros un poquito esponjaditos, un poquito gorditos, ¿verdad? La levadura, eso es lo que provoca. Así que pues vamos a ver ahora sí en el libro de Éxodo, capítulo número 12, en el nombre del Señor Jesucristo. Quien vive, hermanos, y a su nombre sea la gloria. Capítulo 12, vamos a ver una pequeña reseña de cuando comenzó la costumbre de comer los panes sin levadura. Aquí junto con los panes de levadura se instituye la Pascua, y en el versículo número 8, en el versículo número 8 dice, ¿lo tenemos, hermanos? Dice: y aquella noche comerán la carne. O sea, ¿cuál noche? El día de la Pascua. Dice: comerán la carne asada al fuego y panes, ¿qué dice, hermanos? Sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Así que se instituye la Pascua, y juntamente con ello lleva algo que el Señor quiere que haga, algo que el Señor quiere que se coma. Y entre eso dice: van a comer panes sin levadura, y es cuando se instituye esto de los panes sin levadura. Nos pasamos al versículo número 15 y dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Fíjense, hermanos, qué tremendo.
esto que instituye el Señor, ¿verdad? Porque si alguno de los judíos, alguno de los hebreos comían desde el primer día, dice, hasta el séptimo, si a alguien se le encontraba comiendo pan con levadura, sería cortado del pueblo de Israel. Así que el Señor pone mucho énfasis y mucha importancia a esto de los panes sin levadura. Y lo dice el versículo número 17, dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre, ¿qué, hermanos? Por costumbre perpetua. Dice el versículo 17, dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. O sea que esto de los panes sin levadura, ¿qué es, hermanos? Es una fiesta, es una fiesta, esto de los panes sin levadura. Dice: porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento. Es un mandamiento del Señor, dice, en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. O sea que no se acaba, esa costumbre no se acabaría, sino que estaría ahí por siempre, hasta que el Señor venga, hermanos. Amén, hermanos. Es lo que nosotros hacemos en la cena del Señor, comemos pan sin levadura. Amén, hermanos. Ahí en el versículo 18 seguimos leyendo, dice: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. 7 días, hermanos, representan los 7 tiempos de la iglesia. Amén. O las 7 partes principales en las que nuestro cuerpo está constituido. O podemos decir, porque dice: en todas vuestras casas, o en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, no debe de caber ningún tipo de levadura. Versículo 20 dice: ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. En ninguna parte de nuestra habitación, hermanos, allá estaba hablando de una habitación terrenal, de una habitación así, una casa como la que tenemos nosotros, que no se debía encontrar ningún tipo de levadura en ningún cuarto, pero aquí en esta casa no se debe encontrar ningún tipo de levadura en ningún tiempo de nuestra vida, o en ningún tiempo que le corresponde a la iglesia vivir hasta que el Señor venga. El Señor no nos da la oportunidad aquí de decir: bueno, en este tiempo sí, bueno, en este cuarto sí. No, en ningún día, porque si el Señor encuentra desde el primer día hasta el séptimo día, desde que nosotros nacemos en el Señor, desde que nosotros hacemos pacto con el Señor, hasta que Él venga, si Él se encuentra leudado, Él nos lo va a demandar. Y así de serio es esta situación, hermanos. Versículo número 39 dice: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Cuando el enemigo, hermanos, porque dice aquí que el pueblo de Egipto los echó fuera, y es algo donde Faraón accedió y rápidamente: salgan, váyanse pues. Después de que estuvo Faraón presionándolos, después de que estuvo Faraón reteniendo al pueblo de Israel, llega un momento, ¿verdad?, después de la muerte de los primogénitos, donde el Faraón dice: hasta aquí aguanté yo, salgan, váyanse. En ese momento, cuando el enemigo nos da la oportunidad de irnos, hermanos, tenemos que irnos, tenemos que salir del mundo, tenemos que hacerle caso. Esa es la única, yo creo que la única situación, o el único momento en que debemos hacerle caso al diablo, cuando nos suelta, irnos a prisa y salir y no voltear para atrás.
Porque al voltear para atrás, al estar pensando en lo que yo dejé atrás, no voy a hacer que me convierta en estatua de sal como la mujer de Lot. Amén. Gloria a Dios. Dele vuelta a la página ahí mismo en Éxodo capítulo número 13, versículo número 7. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. O sea, no nomás conmigo, sino procurar que en donde yo estoy no haya levadura. Ahí usted póngale con lo que usted está o con lo que yo estoy batallando en este momento en el Señor. El Señor dice, no debe de haber nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Gloria a Dios. Deuteronomio, hermanos. Aleluya. Deuteronomio capítulo número 16. Versículo número 4. ¿Lo tenemos? Dice, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio. ¿Por cuánto, hermanos? Por 7 días, y de la carne que matarás en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Éxodo, capítulo número 29. Nos devolvemos también un poquito. Estamos viendo nomás un poquito la reseña de esto. Capítulo 29. Versículo número 2. Y vamos a darle una pequeña figura a esto. Dice, y panes sin levadura. Desde el versículo número 1. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Dice, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. ¿Qué es lo que pedimos, hermanos, para no engordar o para que no nos haga daño? Pedimos que la harina sea de trigo. Amén. Pero me llama la atención porque dice, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. El Señor, hermanos, quiere que nosotros, la masa que somos, o la masa que éramos, o la masa que nos podemos hacer con levadura, quitemos esa levadura, o que permitamos al Señor Jesucristo que nos quite toda levadura, todo estorbo, todo lo que no es del Señor, todo lo que no es santo. El Señor quiere que lo quitemos de nuestra vida, y luego que pongamos unción o ese aceite en nuestra vida. Amén, hermanos. Porque ¿de qué serviría que nos quitara el Señor esa levadura, pero que no hubiera la unción o que no hubiera la presencia de Dios en nuestra vida? El aceite representa la unción. Amén, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Levítico. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, gloria a Dios. Levítico capítulo número 2. Versículo número 11, en el nombre del Señor Jesús. Dice, ninguna ofrenda que ofrecieres al Señor será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de comer ofrenda para el Señor. Vuelvo a enfatizar, ninguna ofrenda que ofrecieres al Señor será con levadura. Cuando nosotros venimos al Señor a presentar nuestra ofrenda de sacrificios, hermanos, debe de ser, ¿cómo, hermanos? Sin levadura. Sin levadura.
Aleluya. Jueces, capítulo número 6. No me quiero detener en cada uno porque después no acabaríamos. Jueces, capítulo número 6. Gloria al Señor Jesús. Y a su nombre sea la gloria. Jueces, capítulo número 6, versículo número 11. Vamos a ver la ofrenda de un hombre llamado Gedeón. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Una encina, hermanos, es un árbol de madera muy dura que llega a alcanzar hasta los 35 metros de altura. Esa es una encina. Dice: la cual era de Joas Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas? ¿O dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Y mirándolo, el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los medianitas. ¿No te envío yo? ¿Cuántos tenemos esa confianza, hermanos? Dice el Señor: ¿no te envío yo? ¿Que acaso no estoy yo contigo? ¿Que acaso yo no soy más fuerte que tu problema? Versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Hermanos, si usted está pasando por una situación, el Señor quiere darle la victoria. Amén. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas. Fíjense lo que hace Gedeón. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón quería darle una ofrenda al Señor y le dice: espérame tantito, déjame, voy y traigo mi ofrenda. Y se mete Gedeón y el Señor lo espera Gedeón. Y el Señor está esperando que le traigamos una buena ofrenda, hermanos. Versículo 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne. El Señor le pide, fíjese lo que le pide el Señor. Entonces el Señor le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña. ¿Quién es la peña, hermanos? El Señor. Ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón hace lo que el Señor le dice: pone la carne, pone los panes sin levadura, vierte el caldo sobre aquella peña, y el Señor dice que con el báculo, con el bastón, toca aquella ofrenda. ¿Y qué hace? Es consumida la ofrenda. Cuando nosotros, hermanos, le traemos al Señor una ofrenda,
agradable, porque aquí la ofrenda de Gedeón fue agradable ante los ojos del Señor. Y cuando nuestra ofrenda es agradable ante los ojos del Señor, viene el Señor y consume aquella ofrenda, porque le agrada al Señor. Viene el fuego del Señor y toma aquella ofrenda, porque le agrada al Señor esa ofrenda. Y el Señor en ese momento nos toma y toma de su unción y nos da a nosotros, y podemos sentir el poder y la presencia del Señor en nuestras vidas. Podemos sentir que la ofrenda que le traemos al Señor le agradó al Señor en ese momento. No que vine a traer mi ofrenda y el Señor no se agradó de mi ofrenda y no sentí la presencia del Señor nunca. Porque no fui capaz, no vine con la voluntad, con mi voluntad para entregar al Señor mi ofrenda. Vengo porque me dicen que tengo que venir. O vengo porque no estoy enamorado del Señor, porque me he olvidado tal vez del Señor, o tal vez no lo he conocido, no he aprendido a conocerlo. El esposo abandona a la esposa porque no la ha conocido, porque no se ha enamorado de ella, porque si estuviera profundamente enamorado de ella, no la dejaba nunca. Si el padre de familia estuviera enamorado de sus hijos, no los abandonaría nunca. Si tan solo entendiéramos un poquito quién es Dios y quién es el Señor Jesucristo y lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas, jamás nos abandonaríamos. Y siempre estaríamos pendientes de que el Señor nos tocara y que le agradara nuestra ofrenda. Deberíamos de estar preocupados por eso, hermanos. Pero tal vez traemos levadura. Cuando nos presentamos delante del Señor con levadura, el Señor no se agrada de esa ofrenda que nosotros le presentamos, porque no hemos sido sinceros con Él. No le hemos dicho al Señor: Señor, perdóname, Señor, no puedo con esto, pero aquí estoy. Mira, te entrego esto, quiero que me hagas libre de la situación en la que estoy pasando, porque quiero de nuevo retomar la ofrenda. Gloria a Dios. Aleluya. Colosenses capítulo número 3. Gloria al Señor Jesús. Vamos a mencionar unas cosas, ¿verdad? Por mencionar algo, ¿verdad? Algo de levadura. Capítulo 3, versículo número 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal, hermanos, es levadura, sin duda alguna. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y nos menciona algunas cosas, hermanos, con las que algunos de nosotros batallamos. Y menciona, dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues
como escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios, hermanos. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, hermanos. Tiene que haber humildad en nosotros, hermanos. Amén. Dijo el Señor Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces nuestra alma está turbada porque no hay humildad, no hay la mansedumbre que el Señor quiere que tengamos, hermanos. Y a veces nosotros minimizamos algunas situaciones de esas, minimizamos la ira, minimizamos el enojo, minimizamos la humildad. Sé que tengo que tener humildad, pero pues ¿qué tanto es tantito orgullo? De humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántos, hermanos, de repente perdemos la paciencia rápidamente? No tenemos a veces la paciencia y explotamos, y en un momento estamos airados, enojados, tal vez no lo expresamos, pero está ahí, y soy yo y el Señor me está viendo, y voy al culto o acabo de salir del culto. ¿Sí nos pasa, hermanos? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Aleluya. Proverbios capítulo número 21, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. La levadura, hermanos, es algo que se eleva, es algo en contra del conocimiento o mandato de Dios. Proverbios 21, versículo número 4. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, ¿qué dice, hermano? Son pecado. Altivez de ojos y orgullo de corazón. No vamos a poder avanzar, hermanos, en nuestra cristiandad o pretender llegar al conocimiento pleno del Señor si nosotros no nos disponemos, si nosotros estamos ahí apaciguados y viviendo una vida mediocre y no esforzándonos a avanzar. Y peor si nosotros estamos en un tipo de altivez, porque todo lo que se opone o todo lo que se hincha o todo lo que se levanta contra el conocimiento del Señor es pecado. Es algo que se eleva, es la levadura, es el orgullo. No, ¿por qué? ¿Por qué me voy a humillar? Yo creo tener la razón, yo pienso esto, yo pienso aquello, y sabiendo en nosotros que no es cierto, porque ya tenemos conocimiento del Señor, pero nos gana aquello. Tenemos que vencer todo eso, hermanos, porque dice que es pecado. Es pecado, hermanos. Segunda de Corintios capítulo número 10. Versículo número 5. Dice, derribando argumentos, porque hay veces que tenemos nuestros propios argumentos, hermanos, amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero ¿por qué voy a derribar mi argumento? Si yo tengo mi argumento y lo tengo bien fundado y está bien sólido y está bien fundamentado. Es altivez, es orgullo, hermanos. Pero ¿por qué el predicador, por qué el pastor, por qué el hermano me va a decir lo que yo tengo que hacer? Ya estoy bastante grandecito, ya tengo mis 40, 50, 60 años. ¿Y por qué? Pues si toda la vida he vivido al Señor, he vivido así, ahora ¿por qué tengo que cambiar? Porque es altivez y porque es pecado y porque el Señor le está diciendo,
que es tiempo de cambiar, que es tiempo que se entregue al Señor por completo, porque Él viene pronto y viene por un pueblo sin levadura, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo número 30. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 13. Dice: y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. ¿Qué altar tenemos nosotros, hermanos? ¿Qué altar tiene usted? ¿Qué altar tengo yo? ¿A qué estoy adorando? ¿Qué se interpone entre misa, el sacrificio, la ofrenda del Señor y yo? ¿Qué se está interponiendo? Debo de quitar, porque dice que estos hombres, dice que eran muchos y iban a la fiesta solemne de los panes sin levadura, y dice que empezaron a quitar los altares que había en Jerusalén. Tenemos que hacer a un lado todo tipo de altar, todo tipo de sacrificio que se está haciendo, porque en un altar se hace un sacrificio. Tenemos que quitar toda clase de sacrificios que estemos haciendo que no sea agradable al Señor, porque el Señor jamás va a consumir nuestra ofrenda. Versículo 20, perdón. Y oyó el Señor a Ezequías y sanó al pueblo. El pueblo estaba batallando, hermanos. Dice: así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo, hermanos. Celebraban los panes sin levadura por 7 días con gran gozo. Dijimos que es una fiesta, los panes sin levadura. Amén, hermanos. Y lo debemos de celebrar. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuando venimos al templo? Siempre. ¿Cómo, hermanos? Con gran gozo. Y glorificaban al Señor todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes al Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, debemos estar en una fiesta permanente, hermanos, haciendo ofrendas de sacrificio agradables al Señor siempre, hermanos. Pero ¿cómo? Sin levadura. Sin levadura. Aleluya. Mateo capítulo número 13. Y a su nombre sea la gloria, hermanos. Amén. Mateo capítulo número 13. Hay una levadura, hermanos, que agrada al Señor, al menos así lo veo yo. Capítulo 13, versículo número 33. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El Señor está comparando el reino de los cielos a la levadura, pero es una levadura que no es leudada, o una levadura que no lleva esa clase de microbios que veíamos al principio. Es una levadura que no está elevado la altivez, el orgullo, o que no se está anteponiendo lo que nosotros pensamos o argumentos nuestros, sino que es la levadura
de la unción, de la salvación, del gozo. Porque la iglesia del Señor, hermanos, se tiene que ver. La iglesia del Señor no es una iglesia apachurrada, sino la iglesia del Señor o el reino de los cielos dice que es semejante a la levadura. Es algo que se esponja. El reino de los cielos no es algo, o el reino de Dios no es algo apachurrado, es algo, ya no es altivez, es la unción del Señor. ¿Sí me explico, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Gálatas capítulo número 5. Cristo vive, hermanos, amén, y reina para siempre. Gálatas capítulo 5, versículo número 9. Es un versículo pequeño, pero que dice de la siguiente manera: un poco de levadura leuda toda la masa. Dice que una manzana echa a perder el resto, y por eso la quitan, ¿verdad? Decíamos al principio, ¿verdad?, que el Señor iba a quitar, si alguien había panes con levadura, lo iba a arrancar, lo iba a destituir, lo iba a quitar del pueblo de Israel. Así lo de la manzana, la quitamos para que no eche a perder las demás. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y es que a veces podemos pensar, o cuando recién empezamos en el Señor, lo digo primeramente por mí, decía: ¿qué tanto es una cervecita? Al cabo ahí dice que el Señor tomó vino. ¿Qué tanto es poquito? Ese poquito se hace grande, porque yo no soy capaz de controlar aquello me va a controlar poco a poquito. ¿Qué tanto es una mentirilla? ¿Qué tanto es no hacer la voluntad del Señor? El Señor sabe que yo hago siempre su voluntad, por esta vez no. ¿Qué tanto es poquito? Ese poquito dice que nos echa a perder todo. Todo lo que hemos ganado, todo lo que hacemos el Señor nos echa a perder. Tarde o temprano, ese poquito que se nos presenta en ese momento, y puede que se nos presente, hermanos, y puede que caigamos en el error, pero tenemos al Señor Jesucristo para que Él nos perdone, hermanos, o no nos perdonará el Señor. Pero luego viene el orgullo y luego dice: ¿por qué le vas a pedir perdón? ¿Por qué te vas a arrodillar? ¿Por qué vas a quitar aquello? ¿Por qué si nomás fue tantito? Pues ese tantito, hermanos, el Señor está mirando a ver cuándo nosotros nos dignamos a pedirle perdón al Señor, y así nos venimos al culto y así alabamos al Señor, pero ahí está eso. Y como que nosotros nos olvidamos, pero el Señor lo está mirando. Y salí del culto y no sentí al Señor. ¿Quién sabe qué pasará? Soy yo. Déjeme le digo, hermano, que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de buscar al Señor individualmente. Esté en la congregación que esté. No necesitan estar los mejores cantantes del mundo si usted quiere, porque a lo mejor ni siquiera son hijos de Dios. Usted y el Señor. Yo soy el responsable. Si hubo una guitarra, a lo mejor con esa guitarra me gocé, a lo mejor con esa guitarra me hizo llorar lo que se estaba cantando. Pero estoy en todo, menos en lo que debo de estar en el momento del sacrificio de ofrenda al Señor. Y tenemos que aprender a lidiar con eso, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. No habla su Biblia ahí, pero no leí. En Mateo 16:6 dice que debemos de guardarnos de la levadura de las falsas doctrinas. Son doctrinas ligeras que permiten muchas cosas, amén, y que no lo dejan que se quite esa levadura, porque poquito nomás, puedes hacer eso poquito.
En Lucas 12:1 nos dice que debemos de guardarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. En Hechos, capítulo número 8 y capítulo 12, dice que Herodes persigue a los discípulos o a los apóstoles, y después Herodes muere por un ángel. Y me llamaba mucho la atención, me parece que en Génesis menciona que cuando los ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot, dice que cuando ellos llegan, Lot les ofrece a los ángeles pan sin levadura. Y así somos nosotros, hermanos. Nosotros estamos aquí, pero para el Señor ya estamos con Él. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y en nosotros no debe haber ningún tipo de levadura. No debemos de permitir que esa cosa que lleva y se quiere leudar, no debemos de permitir. Debemos de quitar rápido, pisotearla, entregársela al Señor. Amén, hermanos. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde, y pues adelante vamos a continuar con los demás que tenemos que tener los hermanos.